No sé si alguna vez has estado en esa situación en la que sientes que estás al límite, emocional, física y espiritualmente. Esa fase en la que te despiertas cansado, te acuestas con la cabeza pesada y el corazón parece estar constantemente alerta. Bueno, así me sentí exactamente durante semanas. Era un asunto tan delicado y complejo que ya ni siquiera sabía cómo orar por él. Involucraba a personas muy cercanas, decisiones que escapaban a mi control y consecuencias que parecían inevitables, de esas que te persiguen incluso antes de que sucedan. ¿Sabes cuando intentas mantener la fe, intentas creer, pero empiezas a preguntarte si Dios todavía te escucha? Llegué a ese punto. Y fue allí, tocando fondo, que algo diferente comenzó a suceder. Hubo un día en particular que marcó este proceso. Era la tarde. El cielo estaba gris, y parecía coincidir con lo que sentía por dentro. Había recibido una noticia que, en cierto modo, fue la gota que colmó el vaso. No era algo que pudiera resolver con una conversación ni con mis propios esfuerzos. Simplemente ya no tenía el control de la situación. Me senté en el borde de la cama, sola en la habitación, cerré los ojos y dejé caer las lágrimas. Fue en ese momento de completa entrega que un nombre llegó con fuerza a mi corazón, San Miguel Arcángel. No era algo místico ni sobrenatural, era más bien un recordatorio suave pero firme, como si Dios me dijera, no estás sola. Hay alguien que lucha por ti. Y ese, alguien, era San Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, el guerrero que ahuyenta la oscuridad, el defensor del pueblo de Dios. En ese momento, no recité ninguna oración memorizada. Simplemente hablé desde el corazón. San Miguel, si esta batalla es espiritual, si no puedo ver todo lo que hay detrás de este dolor, entonces, por favor, únete a esta lucha por mí. Adelante, porque no sé qué más hacer. Era una súplica sincera y sin pretensiones, hecha en medio de mi caos. No pedí una respuesta inmediata, ni un milagro visible, simplemente pedí ayuda. Y en ese instante, aún sin saberlo, comencé a darme cuenta de que algo estaba cambiando. No fuera de mí todavía, sino dentro. Después de ese primer momento de entrega, esa sincera entrega a San Miguel, todavía con la voz quebrada y el corazón hecho pedazos, comencé a darme cuenta de algo, necesitaba ir más allá de la emoción del momento. No bastaba con pedir ayuda y volver a mi rutina como si nada hubiera pasado. Era como si el cielo mismo me llamara a experimentar algo más profundo. Y fue entonces cuando me vino a la mente la Cuaresma de San Miguel. De hecho, ya había oído hablar de esta devoción, pero siempre la posponía. Pensaba que era demasiado exigente, 40 días de oración, ayuno, confesión, penitencia, y allí estaba yo, agotada, solo intentando respirar. Pero por alguna razón, sabía que era lo que necesitaba experimentar. No porque fuera una obligación, sino porque, en el fondo, entendía, si quería que lo imposible sucediera, necesitaba caminar con verdadera fe. Y la fe requiere perseverancia. Preparé un rincón de oración en la sala. Sencillo. Una vela blanca, una pequeña imagen de San Miguel que conservaba y un corazón dispuesto, aunque estuviera cansado. El primer día de Cuaresma, me senté allí y oré en voz baja. Las palabras salían un poco temblorosas, se me hacía un nudo en la garganta y, a veces, ni siquiera sabía qué decir. Pero allí estaba. Empecé así. San Miguel Arcángel, no sé rezar bien, pero aquí estoy. Si el cielo todavía me escucha, si todavía hay una batalla por mí, entonces intercede. Habla por mí. Lucha por mí. Con el paso de los días, la oración empezó a cobrar fuerza. Cada día, leía la meditación, hacía la señal de la cruz y pedía la protección de los 9 coros de ángeles. Y algo muy interesante comenzó a suceder. Cuanto más oraba, más me daba cuenta de que mi causa,
la que parecía imposible, comenzaba a cambiar dentro de mí. Ya no era el centro de mi aflicción, sino un espacio donde Dios obraba. Y comprendí algo muy importante: un milagro no siempre comienza fuera de nosotros, sino dentro. Y eso era lo que San Miguel hacía conmigo. No solo resolvía la situación, me fortalecía para afrontarla con un corazón más seguro, más sereno, más confiado. Había días en que todavía lloraba. Había días en que quería renunciar a todo. Pero cada día, de alguna manera, sentía que ya no luchaba solo. Con cada oración, era como si el cielo se acercara un poco más. Y yo, que antes oraba con miedo, comencé a orar con fe. Una fe sencilla pero firme. Una fe que decía: todavía no veo la respuesta, pero confío en que llegará. No sé si alguna vez has pasado por eso, pero llega un momento en nuestro camino en el que simplemente dejamos de buscar señales. No porque hayamos perdido la fe, sino porque entendemos que Dios no obra a nuestro tiempo ni a nuestra manera. Yo estaba exactamente así. Seguí rezando, fiel a la Cuaresma de San Miguel, firme en mis oraciones diarias, pero mi corazón ya no buscaba respuestas rápidas. Solo quería paz, comprender la voluntad de Dios y encontrar la fuerza para seguir adelante. Fue entonces, de forma totalmente inesperada, que algo empezó a cambiar. Estaba en medio de una mañana normal, ocupada con mis tareas diarias, cuando recibí un mensaje. Era de alguien a quien no había visto en mucho tiempo, alguien que no sabía nada de lo que estaba pasando. El mensaje era corto, sencillo, pero extremadamente directo. Decía algo así como: hoy, por alguna razón, sentí ganas de orar por ti. Dios puso tu nombre en mi corazón. Me quedé paralizada por unos segundos. Se me puso la piel de gallina de pies a cabeza. Se me hizo un nudo en la garganta y sentí que las lágrimas se me agolpaban sin saber por qué. Fue como si el cielo me hubiera tocado el hombro en ese momento y me hubiera susurrado: estoy aquí. No te he olvidado. Eso fue solo el principio. En los días siguientes, empecé a notar que las pequeñas cosas, esas que suelen pasar desapercibidas, me llegaban llenas de significado. Una homilía en la misa decía justo lo que necesitaba oír. Una canción que sonaba en la radio describía con precisión lo que sentía. Incluso una conversación casual con alguien en la cola del supermercado acababa sacando a la luz una frase que necesitaba escuchar. Parecía una coincidencia, pero lo sabía, no era una coincidencia. Era la providencia. Pero lo más impactante de todo, y lo digo con toda la verdad, fue la paz que empezó a florecer en mi interior. Una paz que no tenía sentido lógico, porque nada había cambiado externamente todavía. La situación seguía siendo complicada, las incertidumbres seguían ahí, pero yo era diferente. Fue como si San Miguel hubiera tomado las riendas de la batalla y me hubiera dicho, sin palabras: ahora me toca a mí. Descansa. Dormí mejor. Mi ansiedad empezó a disminuir. Esa necesidad de controlarlo todo fue reemplazada por una confianza silenciosa. Y la respuesta que tanto había estado pidiendo, esa certeza de que Dios escuchaba, llegó así, no con ruido, ni con milagros visibles, sino con claridad y paz. Es difícil de explicar, pero sabía que la respuesta ya había comenzado, incluso antes de que llegara la solución. Era como si el cielo me dijera: aún no he terminado lo que estoy haciendo, pero quiero que sepas que ya he empezado. Y ese, para mí, fue uno de los mayores milagros. Porque cuando alcanzamos esta paz interior, incluso sin ver la promesa cumplida, entendemos que caminamos con Dios, y eso lo cambia todo. No voy a mentir, todavía quería ver la situación resuelta. Todavía había dolor, todavía un fuerte deseo de que todo saliera bien, de que las cosas volvieran a tener sentido. Pero, por extraño que parezca, ya no cargaba con ese peso que me oprimía por dentro.
Hubo un cambio real en mí, y tenía un nombre: paz. Pero no era una paz cualquiera. No era la que llega cuando todo está bien, cuando se paga la cuenta, cuando llega la respuesta o cuando se resuelve el problema. Era una paz que simplemente no tenía sentido. Una paz que surgía en medio de la confusión, mientras las preguntas seguían sin respuesta, mientras el futuro seguía siendo incierto. Era como si, dentro de mi alma, todo estuviera en silencio, pero un silencio lleno de presencia. Y eso, solo puede venir de Dios. La Biblia habla de esta paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Antes, pensaba que era solo una forma elegante de hablar de la confianza. Pero ahora lo entiendo, es real. Es una paz que no se puede explicar, solo experimentar. Y esta paz fue, para mí, la mejor respuesta que pude haber recibido. Porque cuando estamos en guerra interior, cualquier dificultad parece imposible. Pero cuando la paz de Dios reemplaza la ansiedad, nuestra perspectiva cambia. Empecé a ver la situación de otra manera. Empecé a darme cuenta de que no todo tenía que estar bajo mi control, que no todo tenía que suceder a mi propio ritmo. Ya no necesitaba superar esa situación, solo necesitaba caminar con Dios a través de ella. Y sé que fue la intercesión de San Miguel la que abrió este espacio dentro de mí. Él es un guerrero, sí. Él lucha nuestras batallas, sí. Pero lo que no esperaba era que también me trajera esta fuerza interior. No solo guió mi lucha, sino que me enseñó a luchar sin perder la paz. Eso, para mí, fue transformador. Hubo una noche, en particular, que marcó este punto de inflexión. Estaba orando sola, con las luces apagadas, con solo la vela encendida en mi rincón de oración. Y en ese silencio, sin ruido, sin emoción, sin lágrimas, solo pude decir una frase: confío. Y confié de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, mi corazón ya no se agitaba. Y cuando encuentres esa paz, no importa cuánto tarde la respuesta. Porque sabes, de una manera que solo el Espíritu Santo puede hacernos saber, que Dios se encarga de todo. Hoy, al reflexionar sobre todo lo vivido, siento una inmensa gratitud en el corazón. ¿Conoces esa sensación de quien ha cruzado un vasto desierto y finalmente ha encontrado un oasis? Así me siento al pensar en el camino que hice con San Miguel a mi lado. La causa que una vez parecía imposible, que me quitaba el sueño y me dolía el corazón, no solo tenía respuesta, sino que me trajo mucho más de lo que esperaba. Descubrí una fuerza que ni siquiera sabía que tenía, una fe renovada y una paz interior que no depende de las circunstancias externas. Es como si Dios me hubiera dado un regalo precioso, no solo la solución, sino el camino hacia el crecimiento en medio de la lucha. Y lo que más me conmueve de toda esta historia es saber que nunca estuve solo. La intercesión de San Miguel fue la mano invisible que me sostuvo, la espada que abrió un camino donde parecía no haber salida, el escudo que me protegió de las dudas y los miedos. Él es más que un guerrero del cielo, es un amigo, un fiel protector que comprende nuestras luchas, conoce nuestras debilidades y lucha por nosotros cuando ya no tenemos fuerzas. Ojalá todos los que atraviesan momentos difíciles pudieran sentir esta presencia, esta esperanza. Porque sé lo que es sentirse solo, perdido, como si el peso del mundo te aplastara el pecho. Sé lo que es querer rendirse porque la lucha parece imposible. Pero la verdad es que la victoria no se trata solo de resolver el problema. Se trata de cada paso dado con fe, de cada oración ofrecida con el corazón abierto, de cada momento de silencio y entrega. Se trata de aprender a confiar incluso cuando no entendemos nada. Se trata de encontrar paz en medio de la tormenta. Si pudiera dejarte una palabra, leyendo esto ahora, sería esta: confianza. Confía en el tiempo de Dios, confía en el poder de la oración, confía en la intercesión de los santos, especialmente de San Miguel, que nunca abandona a quienes claman a Él.
Me he convertido en testigo viviente de que Dios escucha, responde y actúa. A veces la respuesta tarda, a veces llega de forma diferente a la que imaginamos, pero siempre llega. Y cuando llega, trae consigo una claridad y una paz que solo el cielo puede dar, una paz que no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que Dios hace en nosotros. Así que, si tu causa parece imposible, haz lo que yo hice, pídele a San Miguel que luche por ti, pon tu batalla en sus manos y abre tu corazón para recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque, al final, esta paz es la mayor victoria que podemos alcanzar. Espero que este testimonio te haya tocado profundamente el corazón y que hayas sentido, aunque sea sutilmente, esa paz y claridad que solo la intercesión de San Miguel puede brindar. Especialmente en causas que parecen imposibles. La verdad es que, cuando le entregamos nuestras batallas, no solo buscamos una solución, encontramos fuerza, valentía y, sobre todo, paz para seguir adelante, seguros de que no estamos solos. Si te identificaste con esta historia o conoces a alguien que esté pasando por una situación difícil, te pido que ayudes a difundir este mensaje. Dale me gusta a continuación para demostrar que este contenido fue importante para ti. Marca la diferencia al ayudar a más personas a encontrar consuelo y esperanza. Además, asegúrate de suscribirte al canal. Así, te mantendrás al día con todos los videos que compartiremos para fortalecer tu fe, renovar tu esperanza y compartir testimonios reales que inspiren tu camino espiritual. Y, por supuesto, me encantaría conocer tu experiencia. Así que, deja un comentario sobre alguna ocasión en la que sentiste la presencia de San Miguel Arcángel o de un santo en tu vida, o incluso sobre qué batalla estás entregando al cielo para que intervenga. Tu historia puede ser el aliento que alguien más necesita para seguir creyendo. Muchas gracias por estar aquí, por dedicar este tiempo a fortalecer tu fe y tu corazón. Que San Miguel Arcángel esté siempre a tu lado, protegiéndote a ti y a tu familia, iluminando tu camino y guiando tus batallas. Hasta el próximo video.